Una de las partes más, pero más difíciles a la hora de actuar es trabajar la voz. Y no es trabajar la voz solamente desde un lugar de proyectarla, de que se me escuche lo que tengo que decir, sino que cuando me refiero a trabajar la voz es que esa voz en algún punto esté acompañando a ese cuerpo en escena. Porque solemos ver muchas veces a actores, actrices y estudiantes de actuación que la voz es lo primero que se les obtura, lo primero que nos sale, y de repente las voces empiezan a bajar de volumen, o salen apretadas como una cierta tensión, y todo esto en realidad sucede porque el cuerpo está expuesto frente a la mirada de una cámara, el cuerpo está expuesto frente a la mirada de otras personas, y el cuerpo, al sentirse expuesto, sin el marco de ficción, sin el trabajo necesario, que es lo que suele faltar, se tensa, y al tensarse empiezan a cerrarse diferentes partes del cuerpo, y eso hace de repente que la voz salga o más baja o con, con una cierta escucha de la atención. Otra de las cosas muy importantes que tienen que ver con esto que estoy hablando de la voz en escena es que si vas a trabajar con un texto, que no estés solamente repitiendo texto, sino que estés accionando con ese texto, que la palabra se transforme en acción, que yo necesite algo con respecto a lo que voy a decir. Porque si no, lo que suele pasar a veces con los materiales es que las personas, los actores o las actrices, nos volvemos literales. Y en la vida nunca somos literales. Que la escena que estés trabajando, que el material que estés trabajando, haya algo por abajo que estés trabajando. Pueden llamarle de diferentes maneras, como quieran, a ese algo que esté por abajo que estén trabajando. Pero a mi manera de ver me parece interesante siempre entender que la palabra tiene que ser una acción que no se satisfaga, una acción que permita al actor, a la actriz seguir avanzando en la búsqueda de lo que esté. Y al no acomodarse, al estar en un movimiento constante, lo que empieza a pasar es que la escena empieza a avanzar, lo que empieza a pasar es que la historia o la curva de ese personaje empieza a tener una modificación. Esto es una de las cosas que más pueden observar que fallan y que más tiempo de trabajo lleva. Normalmente cuando estas cosas fallan es porque falta tiempo de trabajo, porque cualquiera en algún punto dedicándose, enfocándose, entendiendo cuál es el problema, lo puede hacer. Pero lo que suele pasar es que a veces nos quedamos tanto en la puesta de la imagen, y esto no es solamente en lo audiovisual, esto también pasa en lo teatral, y a veces nos gana el ego de querer estar por delante de la obra, en qué lindo que soy, qué bien que se me ve, que bla bla bla. Y todas estas cosas conspiran a que algo de la escena empiece a suceder. Lo primero que uno se da cuenta como espectador, que algo lo aleja de un producto, tanto sea audiovisual o como teatral, normalmente viene por la voz. Normalmente viene por lo que escuchamos. Por eso tenemos que estar muy atentos a qué es lo que estamos escuchando en escena. Si estamos escuchando a alguien que acciona con una palabra o que está simplemente repitiendo texto. Vos podés tener muy buena memoria, una gran memoria, pero eso no quiere decir que seas un muy buen actor. Porque el actor que puede, la actriz que puede hacer que la escena suceda, además de tener muy buena memoria, además de trabajar un montón de tiempo, empieza no solamente a ocuparse de memorizar el texto, sino que ese texto esté tan incorporado que en escena necesite decirlo. Y para eso no solamente hay que saber memorizar, hay que trabajar un montón para poder marear el cuerpo, no solamente con el texto, sino con todas las demás herramientas escénicas que tenemos a disposición. Y de esa manera, y con el correr del tiempo y la suma de horas, te vas a dar cuenta que algo de esto empieza de alguna manera a asimilarse para que ni lo tengas que pensar en escena. Porque por más que sea una obra que hagas todos los fines de semana, siempre tiene que ser diferente. Por más que sean muchísimas tomas, siempre tienen que ser diferentes. Pero dentro del marco de ficción que se estableció. Si te dicen tenés que venir y sentarte acá y hablar por este micrófono para esa cámara, siempre tenés que hacer eso. Pero no siempre tiene que ser igual. Si tenés que hacer una obra todos los fines de semana, que tiene sus marcas, que tiene su vestuario, que tiene su puesta de luces, que trabajás con los mismos compañeros en la misma sala, siempre tenés que cumplir con el marco que hay, pero no siempre tiene que ser igual. ¿Por qué? Porque vos sos una persona que está viva y
un sábado va a ser completamente diferente a otro. Todo eso tiene que estar presente en escena. Y eso es lo que hace rico y vivo a lo que nos gusta del arte. Porque el arte en algún punto nos unifica en un presente. Y está buenísimo cuando nos unificamos en un presente, porque no nos ponemos a pensar en las demás cosas o del futuro o del pasado que nos tienden a preocupar. Cuando en algún punto estás en presente y la obra te brinda un presente o el producto audiovisual te brinda un presente, no es que te olvidas de lo demás, sino que te acordás de lo que realmente existe, que es el aquí y ahora, como se suele decir. Espero que les sirva este video y si les gusta suscríbanse. Chau chau.